Vez que vine que estaba con la voz que Es casi verdad. no podía hablar. ¿Querés hacernos alguna recomendación de autor argentino que veníamos hablando recién? Alejandra Pizarnik, Una compilado de poesía mujer. completa interesante, Extracción de la piedra de la locura. Estoy con eso ahora. Me gusta. Lo retomo cada tanto. Va bien, sí, son de esos para tener y retomar cada tanto. Un Exactamente. clásico. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo viene el panorama sindical? Estamos ya... Hay una buena. Hay buenas y malas. Ajá. Sí, hay buenas, es cierto. Lo dejo, la buena la dejo al final, como siempre. Dale. Arrancamos por lo habitual, que es lo malo, digamos. Hace 3 semanas que venimos discutiendo que se va a reglamentar el capítulo laboral de la ley Bases. Otra que prometen que en cualquier momento llega y no... Sí, evidentemente la complejidad de la situación social, particularmente la discusión sobre la reforma previsional de las últimas semanas, parece que puso al gobierno en otro debate y fue postergando algunos aspectos que ya deberían haberse reglamentado, básicamente para que puedan entrar en vigencia y que se puedan interpretar concretamente cómo llevarlos adelante. En ese sentido, si bien esto ya se discutió y se planteó en varias oportunidades de distintas columnas sindicales, por ahí está bueno recordar de qué se trata, algunos de los, al menos, aspectos más importantes que reglamentaría esta reforma laboral. Bien. Digo, creo que lo más trascendental, o los dos aspectos más trascendentales, es la modificación. Uno es la modificación del tiempo de periodo de prueba, Sí. que hoy la ley de contrato de trabajo lo establecía en 3 meses y que a partir de ahora va a ser de 6 meses, pero con la posibilidad de ampliarlo respecto, claro, de los convenios colectivos a 8 meses o 1 año, depende de la cantidad de trabajadores del establecimiento. Si hablamos de entre 6 y 100 trabajadores, se puede extender a 8 meses, y si hablamos de empresas o establecimientos que tengan menos de 6 trabajadores, es decir, hasta 5. Emi, yo podemos recuerdo que extenderlo eso hasta el año. se utilizaba mucho, ¿no? Fines de los 90, principios del 2000, las famosas terciarizadoras. Sí. Donde vos ingresabas, entonces por ahí de una empresa, Manpower, Adeco, 3 Manpower, meses. muy 3 noventa. meses, claro. McDonald's. Yo me acuerdo de McDonald's. Eso Ingresabas hacía mucho. a cualquier empresa, 3 meses en Adeco, 3 meses Sí. después por Manpower. Pues a 6 meses ya tenían que, si no, efectivizarte. Exacto. Bueno, Ahora vamos a ir ahora a lo las tiran Es a terceras. darle el marco formal, ¿no? A toda esta... Ahora vamos a ir a eso que vos decís concretamente, porque también hay una modificación en ese sentido. Pero en principio me parece que lo que más afecta a la dinámica digamos, de la relación laboral, de la disputa entre capital y trabajo hoy, decía, son 2 puntos principales, me parece. Uno es este y el otro es el establecimiento del fondo de cese laboral, Sí. que es una propuesta que discutió Milei con Barrio Nuevo y con Gerardo Martínez, hoy secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y una suerte de embajador del diálogo de la CGT con el gobierno, que ellos tienen en el área de la construcción un convenio colectivo firmado por Martínez de Oz de la década del 80, donde por primera vez se estructura el fondo de cese laboral. Recordemos que la ley de contrato de trabajo tiene algunos rubros que no contempla, como por ejemplo el de los trabajadores rurales, el de los trabajadores de la construcción y el de las empleadas de casas particulares. Bien. En concreto, el fondo de cese, y acá está bien hacer una aclaración, porque muchos analistas, quizás no necesariamente abogados, pero que han hablado de este tema a lo largo de estos meses, planteaban la idea de que este fondo de cese iba a estar constituido por un pago que iba a hacer el empleado, Claro. ¿no? Y hablaban de una suerte de autoindemnización. Bueno, esto no es así, nunca estuvo planteado de esta manera. El fondo de cese va a tomar, en términos casi idénticos al proyecto que dio lugar al actual convenio colectivo de la UOCRA, que es el de un pago por parte del empleador del 8% del salario neto, mes a mes, que se deposita en una cuenta bancaria indisponible, digamos, y que solo puede ser, obviamente, ejecutada, utilizada por el trabajador una vez que se termina la relación laboral, que ahora el grupo de los 6, que son las grandes cámaras empresarias, estaban tratando de ajustar el texto de la norma para que si la relación fuera rota por el trabajador y no por el empleador, que ese dinero no pueda ser disponible Tremendo. por parte del trabajador, digamos, ¿no? Esto modifica claramente el régimen de la indemnización del 245 en el caso de que los convenios colectivos asuman este fondo, digamos, no es compulsivo. Vale aclarar que
el radicalismo había presentado un proyecto mucho peor a este, que hacía compulsivo esto, es decir, establecía para todos los convenios colectivos existentes y bajo toda condición la aplicación de este fondo de cese. En este caso no, es decir, lo pueden decidir las partes, pero digo, me parece que es importante aclarar esto de la importancia de estos dos aspectos, porque son los que claramente modifican la relación en lo sustancial de trabajo. Después, esto que decía Martín, de la tercerización, hay una nueva modificación que lo que plantea es justamente que los empleados van a poder depender de manera directa de las empresas tercerizadas que... Para exigir la indemnización incluso. Exactamente, ¿no? que dependen de la empresa principal. Ahí hay dos problemas. Uno es, obviamente, a quién se le exige la indemnización, pero otro es el encuadramiento por el cual están afiliados, por tanto el convenio que corresponde. Ahí no hay jurisprudencia, digamos, sobre esto. Va a ser un quilombo en lo concreto, es decir, cuando haya un conflicto. Yo creo que va a terminar prevaleciendo si esto se regla. Hay que ver cómo se van a empezar a patear la pelota y el quilombo lo va a tener el empleado, que no va a recibir indemnización de ningún lado. Generalmente el convenio madre o el convenio que se utiliza es de la empresa principal, por lo tanto en algún punto pareciera que eso va a terminar ordenándolo, pero es un tema que hay que darle importancia. Después, otro de los elementos que también es complicado y que ya tiene que ver con la demanda o con la denuncia judicial es la eliminación de las multas por falta de registración. Sí. Espera, y en relación a eso, ayer salió una noticia de Petovelo firmando un convenio con Rappi, en donde le presta a todos los que son beneficiarios de los planes de trabajo para hacer pasantías, entre comillas, en Rappi. Digo, Rappi no le debe poder creer de todo lo que le estamos ofreciendo, digamos, en materia y de manera tan flexible, ¿no? Lo que pasa que, claro, esto que digo y que vos comentás, se cristaliza o se termina de cristalizar con la construcción de una nueva figura laboral que es la del trabajador independiente, que con el argumento de generar mayor blanqueo de trabajos no ayudantes les dicen, ¿no? Colaborador independiente. La ley dice colaborador independiente, bien. El DNU suspendido planteaba que eran hasta un trabajador podía tener hasta 5 colaboradores independientes, que obviamente facturan. Tienen esta tendencia de llamar de manera linda cosas tremendas, como mañana vamos a estar hablando del trabajo silencio precarizado, pero colaborador independiente. Exactamente, están totalmente por fuera del convenio, facturan, entonces eso que puede garantizar que las empresas puedan contratar, algo que ya se daba, digamos, lo que pasa que muchas empresas hacían facturar a sus empleados por fuera del convenio. El problema está que ahora lo está formalizando, entonces va a implicar una legalización de las condiciones precarias de empleo. Y decía, el DNU planteaba que era hasta 5 trabajadores, la ley plantea hasta 3. Para el caso, el objeto de la norma, que es la flexibilización laboral, con estos puntos al menos, son importantes. Incluso los sindicatos, también bajo la nueva normativa, no van a poder hacer denuncias sobre falta de registración, es decir, van a quedar exclusivamente a cargo de los trabajadores, lo cual... ¿Qué implica esto? Que si el trabajador denuncia la falta de registración es casi un despido asegurado porque no tiene condiciones para poder hacerlo. Esto va por un lado y después tenemos lo que ya hablamos en reiteradas oportunidades, que es todo el capítulo que tiene que ver con la normativa antibloqueos o antitoma de establecimientos, o que además agrega no dificultar el trabajo de terceros, que no tiene toda una interpretación. Toda la limitación a la acción la persecución sindical. A todo lo que implica organización de los trabajadores. Que no voy a abundar en esto porque ya lo hablamos la semana pasada, pero que me parece que es parte de la estrategia de debilitar junto con las intervenciones a las obras sociales de sindicatos más pequeños. Hubo intervención al sindicato de ladrilleros, a la obra social, no al sindicato, a la obra social del sindicato de ladrilleros, a través de la superintendencia de salud, intervención a la obra social de trabajadores rurales, que hubo un fallo que lo revirtió rápidamente, pero me parece que hay una política ofensiva, a diferencia de con Macri, que las intervenciones a las obras sociales, que hubo muchas, se hacía de manera judicial, y el gobierno optó hacerlo a través de la superintendencia de salud. Al final nos diste todas malas noticias. Sí, Estoy esperando la buena noticia. La buena noticia. Estoy esperando la buena noticia. La buena noticia, estaba midiendo el tiempo. Pero la buena noticia, no. Se ve que es cortita la habíamos hablado la semana pasada de que la CETERA presentó un amparo con resultado favorable para no pagar, digamos, aquellos afiliados o sindicatos afiliados a la CETERA no pagar el impuesto a ganancia. Bueno, hay un nuevo fallo
por otra presentación que hizo la CETERA respecto a las tomas de establecimientos y la limitación al derecho digo tomas porque es el nombre que se le dio, está mal planteado así porque es tomas, Permanencia, protesta, sí. permanencia, ocupación, limitación, digamos, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de las patronales para evitar la organización sindical. Bueno, hubo un fallo que suspende en concreto varios artículos del DNU, entre ellos el 97, es decir, lo declara inconstitucional. Claro. Ya estaba suspendido por primera instancia y lo declara inconstitucional la Cámara del Trabajo, el 97, el 86, el 87, que, bueno, uno habla de cuáles son las actividades esenciales y lo importante, y cuáles son las limitaciones que deberían tener o Claro. no. Y lo importante es que define que no puede ser declarado esencial a la educación, digamos, a los efectos de limitar el derecho a protesta. Tengamos en cuenta que falta la media sanción del Senado para Claro. eventualmente convertir en ley el proyecto, no ya del DNU estamos hablando, sino del proyecto que ya tiene media sanción en diputados, que tiene que ver con la declaración de esencialidad de la educación o de servicio de la educación, y que incluía en el paquete la limitación del derecho a protesta con una serie de limitaciones o de guardias mínimas que tengan que tener los docentes. En este caso, este fallo, que el DNU ya lo planteaba, esta misma limitación, lo declara inconstitucional. Algo que ya había hecho, o digamos, esta declaración de inconstitucionalidad ya la había hecho la Corte Suprema en la época de la Rúa Claro. y de Bullrich, que había un decreto que tenía las mismas características y que fue declarado inconstitucional. Lo cual, digo, el tratamiento en Senado va a tener un doble condicionamiento. Un condicionamiento político por la mayoría parlamentaria, que es probable que no alcance el oficialismo y sus aliados para poder darle media sanción. Y Bueno, por esa lo es una tanto, muy buena noticia. transformarlo en ley. Y por otro lado, el antecedente jurídico que declara inconstitucional un artículo que es en reflejo igual a la norma. Claro. Claro, que busca impedir la protesta de los trabajadores. digamos. Exactamente, entonces me parece que hay que estar atentos, no hay fecha cuando se va a tratar en el Senado, pero me parece que es un claro mensaje de la Cámara del Trabajo respecto de esto. Porque además hay que decir también que la OIT también ha sido precisa en esto. Las actividades esenciales se consideran aquellas que afectan la salud o la seguridad, digamos. Entonces, el caso de la educación no es, además de que no es un servicio público, sino que es un derecho social y humano, no cumple los requisitos que tiene la OIT para poder declararlo un servicio esencial. Bueno, clarísimo, Emi, y un triunfo de los y las trabajadores y trabajadoras. Bueno, queremos que la justicia siga acompañando de esta manera. Es necesario que lo hagan. Gracias, Emi. Para ustedes. informarnos más, ¿dónde podemos hacerlo? En enfoquesindical.org y las redes sociales que son Enfoque Sindical, lo pueden ver todo ahí. Buenísimo, ahí seguiremos informándonos y nosotros nos Gracias, reencontramos mañana.